En el día de hoy presentaré como audiolibro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, escrito por Albanidia Rivera Ramos, servidora, y esta es una edición revisada y aumentada que fue publicada por el Editorial Edil en el 2009. Es la quinta edición. Estas próximas notas pertenecen al capítulo 5 del libro Personalidad puertorriqueña, mito o realidad, y este capítulo quinto se llama Autoimagen de la niñez puertorriqueña. Comienzo con un pequeño poema. Niño de carita sucia, te asomas a mi ventana y tengo que dejar yerta tu súplica que me aclama. Niño de carita sucia, que a un futuro me reclamas. Si hoy no te respondo, vuelve, que te abriremos mañana. Capítulo 5. Autoimagen de la niñez puertorriqueña. Las condiciones que se derivan de las investigaciones, tanto documentales como empíricas, que se han presentado en las sesiones anteriores sobre la autoimagen de la población adulta de puertorriqueños y puertorriqueñas, reflejan que el sistema educativo en Puerto Rico, tanto formal como informal, ha jugado un papel medular en la formación de cogniciones, autopercepción, percepción y valoración colectiva de los y las puertorriqueñas. Del análisis de los documentos, así como de los hallazgos presentados en dichas secciones, se desprende que los puertorriqueños y puertorriqueñas han internalizado una imagen colectiva negativa, atribuyéndose rasgos tales como docilidad, pereza y dependencia, los cuales han ejercido una función de profecía autorrealizable que no contribuye a nuestro desarrollo personal y colectivo. En inglés esta profecía se llama Self-Fulfilling Prophecy. Tales hallazgos me han llevado a plantear la necesidad de introducir cambios en el sistema educativo que conduzcan a la formación y desarrollo de una autopercepción y valoración más positiva y constructiva de la personalidad puertorriqueña. Estas preocupaciones me han llevado a formular las siguientes preguntas. ¿Los niños y niñas que se educan en la actualidad comparten el sistema de cogniciones y percepciones de la población adulta? ¿Ha habido algún cambio en dicho sistema cognitivo, perceptual y valorativo? Si lo ha habido, ¿en qué dirección ha sido? ¿Cómo contribuyen las percepciones y valoraciones de padres y maestros y maestras en la formación de la autoimagen de la niñez puertorriqueña? Utilizando técnicas parecidas pero adaptadas a la realidad de la niñez, sus padres, maestros y maestras se llevaron a cabo varias investigaciones. La primera de ellas involucró a 819 niños, a por lo menos a uno de sus padres, de los cuales el 78% fueron las madres, y a sus maestros, 79% en total, la mayoría de las cuales también eran mujeres, maestras. Los participantes procedían tanto de zona urbana como de zona rural. Los hallazgos revelaron que los niños y niñas, tanto de la zona rural como de la zona urbana, se autopercibieron como cooperadores, responsables, cariñosos, creativos, inteligentes, curiosos y respetuosos. Se reflejaron además las siguientes diferencias. La niñez del área rural se autovaloró como más miedosos, más tímidos, más agresivos, más vagos y más sinceros que los niños del área urbana. En la página 87 del libro, en la tabla 14, hay esta comparación con numeración y los índices del área rural comienzan con 1.20 al miedo, timidez 1.10, agresivo 1.50, vagancia 1.80 y en la sinceridad la más alta de 3.40, mientras la niñez del área urbana comenzó con el miedo en 2.50, timidez 3.40, agresividad 2.30, vagancia 2.20 y la sinceridad 2.50, un poco más baja que la del área rural. Otro dato interesante resultó que las niñas se autoevaluaron conforme al estereotipo femenino como más trabajadoras, más dóciles, más pasivas, más sensibles y más expresivas que los niños varones.
Así, por ejemplo, las niñas, en los siguientes rasgos, estos fueron los indicadores. Las niñas trabajadoras 3.50, docilidad 2.80, pasividad 2.20, sensibilidad 4.60 y expresividad 4.30, mientras que los niños se indicaron 2.10 en trabajadores, docilidad 3.90, pasividad 4.10, sensibilidad 2.10 y expresividad 2.30. Un poco inferior a las niñas. Las puntuaciones de las maestras y de los maestros reflejaron una inclinación a la valoración negativa de la niñez. En términos generales, evaluaron a los niños como poco cooperadores, irrespetuosos, inquietos, vagos, dóciles, agresivos, traviesos y poco sensibles, aunque también los calificaron como cariñosos, humildes y sinceros. Estas expresiones se reflejan en la tabla 16 y van desde .40 a 3.30, también valorándolos como poco sensibles. Las valoraciones de los padres revelaron que cuando contestan a la aseveración "mi niño o mi niña es", sus contestaciones estuvieron inclinadas hacia el polo positivo, evaluando a sus niños y niñas como cooperadores, cariñosos, respetuosos, responsables, trabajadores, sinceros, creativos y sensibles. Pero cuando contestaron a la aseveración "el niño puertorriqueño es", sus valoraciones se inclinaron hacia el polo negativo, evaluándolo como travieso, poco cooperador y agresivo. Una segunda investigación de similar naturaleza se ha estado llevando a cabo en los últimos años a través de toda la isla con cerca de 2.000 participantes. Los resultados de esta segunda investigación aún no estaban disponibles en este momento en su forma final, pero un análisis preliminar indica que apuntan a una tendencia parecida a la que aquí se presenta. No obstante, el análisis que pretendemos realizar habrá de ser exhaustivo y detallado. A dicha investigación le hemos añadido otra fase, incluyendo técnicas para el desarrollo de una autoevaluación positiva y para el mejoramiento de los niveles de aspiraciones de niños y niñas, y los resultados que obtengamos en dicho trabajo los incluiremos en una publicación adicional. Valoraciones de niños de sectores marginados. En otro estudio seleccionamos escuelas de sectores considerados marginados por la zona metropolitana y donde existe un generalizado bajo rendimiento académico. Se seleccionaron estas escuelas porque las mismas son clasificadas muy negativamente por el resto de la sociedad, lo cual puede tener un efecto muy negativo en la autovaloración de la niñez. En estas escuelas quisimos, además de tomar medidas diagnósticas sobre autopercepción y autovaloración de niños, padres y maestros, desarrollar clases específicas en las materias de ciencia, español y estudios sociales. Tales clases se desarrollaron diseñando actividades en las cuales los estudiantes fueron participantes activos y no pasivos, donde ellos desarrollaron experimentos y experiencias relacionadas con las materias. Además, los temas seleccionados se relacionaban con sus intereses y con sus problemas diarios en la escuela y en la comunidad. Los participantes fueron 495 niños y niñas de octavo grado, los cuales consideramos vulnerables a las influencias del medio ambiente por estar en unas edades donde se agudiza el desarrollo de la propia identidad. Los resultados relacionados con la autovaloración de la niñez y la que de estos tienen sus padres, madres y maestros y maestras está presente en la tabla 17, página 90 del libro, y refleja, como puede observarse, las valoraciones no son extremadamente negativas ni positivas. Las valoraciones más altas corresponden a los padres y madres, seguidas por los maestras y finalmente por la niñez. La correlación entre la autovaloración de los niños y las niñas y las maestras fue muy alta, con una correlación R igual a 0.92, y la de niños y padres fue de R igual a 0.82. Los resultados de autovaloración y su relación con el rendimiento académico por área de estudio se resumen en las tablas 18 y 19, donde la autovaloración pre y post del grupo académico reflejaron una valoración alta de 3.98 y 4.09 y unas correlaciones de 0.82, 0.86 y 0.84 en las áreas de ciencia, español y estudios sociales.
El grupo de valoración baja reflejó valoraciones de 2.50 y 3.25 y correlaciones con ciencia española y estudios sociales de .78, .81, .79 respectivamente. Luego se les solicitó a los niños que llevaran a cabo una dramatización del personaje que a ellos les gustaría ser en el futuro. Al finalizar esta fase se tomaron medidas de autovaloración nuevamente, las cuales se compararon con las del grupo no intervenido. La tercera fase de la investigación consistió en un taller a padres, madres, maestros y maestras donde se discutieron los resultados de la investigación, su significado y técnica para trabajar con la propia valoración y la de la niñez. También se discutieron las posibles consecuencias de la valoración personal. En la tabla 20 de la página 99 se resumen los promedios de valoración de estudiantes, padres, madres y maestros y maestras, y el promedio general de los 4 grupos decía lo siguiente: los estudiantes, promedio general 1.98, padres y madres, promedio general 1.90, un poquitito menos, y los maestros y maestras con un promedio de 1.06, es decir, más baja. Como puede observarse en los resultados, la niñez manifestó una autovaloración relativamente baja, fluctuando estas entre baja y muy baja, pero los índices estuvieron siempre por encima de las valoraciones de padres, madres y maestras, siendo la de estos últimos la más baja. Hubo una diferencia significativa entre la valoración de la niñez y la valoración de las maestras, así como también entre la de maestros, maestras y los padres y madres. Los resultados también reflejaron una alta correlación entre los 3 índices, es decir, a mayor valoración de padres, madres, maestros, maestras, mayor autovaloración del niño o la niña. El patrón de resultados obtenidos en los grupos de niñez de Nueva York es similar al patrón de resultados de la niñez en Puerto Rico. No obstante, el promedio de valoraciones en la isla fue más alto, fluctuando los índices entre baja y moderadamente baja. Deberá recordarse que en Puerto Rico el promedio general más alto fue el de los padres y madres, demostrando también una alta correlación entre las valoraciones de las maestras y maestros y la autovaloración de los niños. Los enfoques étnicos del presente en Estados Unidos se están desarrollando y utilizando diversas técnicas para la reducción de prejuicios y estereotipos que tienen un impacto significativo en la autoestima de la niñez. Así pues, se están utilizando de manera experimental dentro del enfoque multiétnico y pluralista películas con la presentación de modelos que tienen una buena trama basada en la realidad y con personajes creíbles. Verpate, 1988, para una revisión. No obstante, aún no se ha hecho mucho uso de las técnicas teatrales y de la dramatización, aunque en América Latina han recibido mayor atención. En Puerto Rico hemos utilizado varias técnicas con el grupo de escuelas de áreas marginadas. Introdujimos actividades dirigidas y llevadas a cabo por la niñez en diversas materias tales como estudios sociales, ciencias y español, logrando mejorar no solo la autovaloración de la niñez, sino además su ejecución en las pruebas de dichas materias. En otra investigación realizada por Rivera Torres en el 89, en una escuela de Caguas se implantó de manera más completa la utilización de teatro foro, según expuesta por Boal en el 1985. Los resultados de esta técnica fueron no solamente efectivos con la niñez y con los maestros y maestras, sino que además hubo peticiones para continuar con los talleres en las escuelas. Sería importante y bien necesario ver qué se está haciendo hoy en el 2023 para ver si hay otras técnicas, que de hecho se está utilizando mucho la música y algunas piezas teatrales. Por tal razón, en Nueva York quisimos combinar varias técnicas: visualizaciones como técnica preparatoria, utilización de modelos reales con historias vivas de puertorriqueños destacados en Nueva York y dramatizaciones de sus deseos futuros, lo que desean ser cuando sean adultos. Luego de 3 sesiones intensivas se tomó otra medida de autovaloración, obteniéndose resultados que reflejan un cambio dramático y significativo, y se señaló que tanto la preprueba y la postprueba se observó un cambio bien dramático, especialmente en el grupo intervenido, que llegó el cambio a 1.84, o sea, de diferencia, mientras que el grupo no intervenido no se produjo más que un cambio de 0.08.
Al analizar las composiciones escritas por la niñez, encontramos que la mayoría de la niñez se identifican como puertorriqueños, es decir, un 98%, sobre todo los que asisten a las escuelas conjuntamente con afro-norteamericanos, no así los que asisten a las escuelas con mayor porciento de blancos norteamericanos, cuyo porciento bajó a un 93%. Sin embargo, manifiestan sentirse discriminados dentro del grupo de blancos norteamericanos. El porciento que no se identifica como puertorriqueño y que no quiere identificarse manifiesta que la razón para ello es que se sienten discriminados y prefieren decir que son de otro origen étnico. Otros indican que por haber nacido en Nueva York son norteamericanos, aunque sus padres o madres sean puertorriqueñas. Encontramos también que aún entre los que se identificaron como puertorriqueños a pesar de que nacieran en Nueva York, mostraron una autovaloración más baja porque se sienten en posición de inferioridad en la sociedad. Las razones que dieron para explicar dicho sentimiento es que se les denomina como minoría. Esta minusvalía se reflejó sobre todo en sus aspiraciones de trabajo para el futuro. Muchos indicaban que les gustaría ser médicos, abogados o hasta políticos, pero que deseaban poder lograr sus aspiraciones porque la mayoría de las personas en esas posiciones era blanca. Conclusión. Los hallazgos de las investigaciones que hemos presentado en esta sección, tanto en Puerto Rico como en Nueva York, no difieren significativamente de los encontrados en la población adulta. Existen percepciones divergentes entre niñez, padres, madres, maestros y maestras. Se repite un patrón generalizado en el cual las autovaloraciones son más positivas que las valoraciones colectivas. Este aspecto es muy sobresaliente en el caso de padres y madres y cuando evaluaron a su niño o niña positivamente, pero que a su vez tienden a evaluar a la niña puertorriqueña negativamente. Nos llama la atención muy particularmente el hecho de que las maestras y maestros reflejan una tendencia hacia la valoración negativa de la niñez, a la luz de lo cual concluimos que aunque tanto en Puerto Rico como en Nueva York la niñez refleja una autovaloración baja, la niñez en Nueva York manifestaron una autovaloración más precaria aún y una identificación nacional más débil. El patrón de correlación es tan similar en los dos contextos nos lleva a reafirmar la aseveración de que la valoración que hacen los padres y madres, maestros y maestras de la niñez tiene un gran impacto en la configuración psicológica de la autovaloración de estos, confirmando así la tesis de que los estereotipos de los colonizadores son internalizados por los maestros y maestras de niñez y son reproducidos y divulgados en el escenario escolar, creando la profecía autorrealizable, self-fulfilling prophecy, de que los puertorriqueños somos inferiores. Por tal razón, se recomienda a tenor con las recomendaciones de algunos autores como Pate y Vázquez, puertorriqueños, en su trabajo de que no solo se ofrezcan talleres de erradicación de prejuicios y de técnicas para mejorar la valoración a los maestros y maestras que se encuentran en el sistema educativo, sino que más aún se incorporen en el currículo regular de preparación de maestros y maestras, el cual deberá incluir técnicas de reconocimiento de autovaloración y reducción de prejuicios, así como técnicas para equipararlos con las destrezas necesarias para reconocer y reducir el efecto perjudicial de los estereotipos y prejuicios en la autovaloración de la niñez y su efecto en el rendimiento académico, así como en sus niveles de aspiración. En general, estos patrones valorativos nos llevan a inferir que la estereotipación negativa sobre el puertorriqueño permea la población tanto adulta como infantil, que los niños puertorriqueños, según representados en estas muestras, parecen haber internalizado los estereotipos negativos sobre la puertorriqueñidad aún en mayor grado, ya que llegan a autoevaluarse como vagos, algo que no ocurre en la población adulta. Que los maestros participantes en la investigación reflejan valoración negativa hacia la niñez, lo cual puede contribuir a la profecía autorrealizable. Por tanto, inferimos que el sistema educativo, al menos en los sectores investigados, no está siendo efectivo en la erradicación del estereotipo negativa de puertorriqueño y en la implantación de una autoimagen positiva que pueda promover el desarrollo personal y colectivo, aspecto que consideramos medular para la educación y formación del ser humano integral. Recordemos que ningún niño o niña nace siendo dócil, agresivo, vago, malévolo. Las condiciones de socialización las forman según los objetivos a que estas condiciones responden. Fin del capítulo.